significativamente lo hemos logrado, pero precisamente yo el día de hoy se cumple esta exigencia del depósito de la compensación por tiempo de servicios a las entidades bancarias correspondientes, que es este COVID-19, el presidente de la República remarcando nuevamente el día de hoy que estamos en la meseta, empezamos seguramente a disminuirlo, pero bueno, son respetables opiniones y cifras oficiales del gobierno. Sin embargo, aún es preocupante en las calles la situación que se viene viviendo con esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, claro, en ese escenario hemos advertido también de que, claro, ya 1.200.000 puestos de trabajo se vienen perdiendo en este escenario, porque me preguntará seguramente dónde está el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. Yo ciertamente lo que queremos precisar, y esto es una constante de preguntas, inquietudes que surgen en nuestros amigos televidentes, y bueno, la respuesta concretamente es de que simplemente en un gran porcentaje los contratos que vinieron venciendo ya entre marzo, abril y ahora mayo ya simplemente no se renovaron producto de esta pandemia y la caída de todos los negocios paralizados a la fecha, ¿no? Eso significa, que la preocupación surge con mayor fuerza porque, claro, muchas empresas habrán depositado la CTS activa Perú aún un poco lento todavía, pero el otro escenario es cómo van a reflotar las empresas, ¿no? Lo peor que podría pasar es que vayan a una especie de quiebra en el camino, y eso significaría un agravamiento mayor para también se tiene que trabajar este aspecto fundamental de los protocolos en las casas, en las oficinas que se instalen cada uno de nuestros domicilios, porque desde ahí también el empleador va a tener que asumir una cuota de responsabilidad, y eso significa que el trabajador también va a tener que asumir la parte de él, pero en el sentido de que ambos van a tratar de coadyuvar a que el riesgo sea minimizado, ¿no? Claro, hay aspectos que también generan preocupación porque, retornando un poquito al tema de la CTS, quienes incumplieron el día de hoy, ya claro, ya pasó el horario de atención, salvo la vía internet, vía tecnológica, usando las redes correspondientes de los bancos, podrán hacerlo hasta hoy media de la noche, ¿no? Hasta la medianoche. En la que esto implique que no hay fondos para cubrir este pago en la fecha, tendremos que habrá una especie de alguna tolerancia por parte de la entidad fiscalizadora, ¿no? Cosa que eso va a significar de que no el empleador hizo o se dio este incumplimiento por un tema propio de la empresa, sino por un factor exógeno que creo que es fácilmente demostrar, porque claro, una empresa sin movimiento, sin actividad de estos días, es sustentable la razón por la que no cumplió oportunamente estos cumplimientos laborales, ¿no? Y bueno, en el ámbito laboral las flexibilizaciones era algo que se esperaba, ¿no? Porque nosotros comentábamos y en tu medio hemos visto cómo los especialistas han venido abordando estos temas, y el abordaje ha sido amplio, porque en tu programa siempre se ha tomado en cuenta estos aspectos relevantes, ¿no? Pero sí, efectivamente, como algunos han sostenido que el gobierno hace marchas y contramarchas normativo, lo importante de todo esto es enmendar errores y corregirse rápidamente en el camino, ¿no? La normativa y trasladar las normas a su cumplimiento publicada en el Diario Oficial del Peruano, haciéndose oficial inmediatamente su cumplimiento, pero hay que tomar en cuenta de que los aspectos exagerados no ayudan en una situación difícil que nos toca vivir. O, sí, claro, están con cierta obesidad, porque el aspecto de la edad era algo tan relevante en la normativa abordada, ¿no? Y se decía, tiene una cintura abultada por 100 centímetros, la dama 88 centímetros, ya bueno, ya no podría retomar sus labores y quedar teletrabajo. Y eso, claro, ha sido corregido inmediatamente por el gobierno, ¿no? Eso creo que es un tema
subir un poco la edad a 65 años es lo más moderado, porque también hay que tener en cuenta que hay que trasladar responsabilidad a cada uno de los ciudadanos. No tenemos pues una cultura donde el gobierno tiene que estar dando todos los detalles indicativos. Yo creo que también nosotros tenemos que asumir una cuota de responsabilidad por el bien de cada uno de nosotros mismos y efectivamente priorizar la salud, priorizar también nuestra economía ya tan venida a menos en estos últimos meses, ¿no? En estos últimos días, ciertamente. Ahora, claro, flexibilización de las MIPES, y ahí entramos en un detallito que también preocupaba muchísimo estos días. Hemos recibido en nuestro estudio a muchos empresarios que no necesariamente están formalizados, yo hay que ser sincero, y lo que ellos se preocupaban era, oye, mira, ya no estaba formalizado por una razón XX exógena o endógena de mi empresa, pero ahora ¿cómo hago para entrar? Porque yo necesito pues desarrollar mi actividad, y se enfrentaban, ¿no?, a una normas de bioseguridad, de vigilancia, plan de vigilancia y el protocolo de bioseguridad, ¿no? Entonces, presentar esto al ministerio correspondiente, prepararla en sí ya era una dura tarea, que hay que dar un poco el trabajo a nosotros los especialistas, pero el otro peldaño yo era efectivamente que esto ingrese al ministerio de la producción y eso le dé el visto bueno, el ok, y finalmente se traslade al Ministerio de Salud, al MINSA, para que le otorgue su código de habilitación correspondiente. Un dolor de cabeza que finalmente ha sido de alguna manera corregida, porque claro, el presidente lo que ha hecho es trasladaremos esa alta responsabilidad también a los gobiernos locales, a los alcaldes ciertamente, y ellos tienen que en rigor también evaluar precisamente vía declaración jurada un aspecto más simplificado, pero no quitándole el peso de la responsabilidad tanto de la municipalidad como aquel emprendedor o aquel negocio que ha estado un poco sobre piso laborando hasta cuando vino la pandemia, ¿no? Son aspectos seguramente aplaudibles por muchos ciudadanos, por muchos emprendedores, por los pequeños negocios, y esperemos que se vaya flexibilizando este aspecto, pero sin quitar el rigor de las exigencias en cuanto a los cuidados de bioseguridad, ciertamente, ¿no? Bien, y entonces yo hay que también tener en cuenta de que este aspecto complicado que vivimos genera preocupación no solamente en nosotros, en el Perú, en las provincias, en los lugares más recónditos de nuestro querido Perú, sino también en el contexto internacional, Joe, porque sabemos pues que nosotros hemos vivido una experiencia calamitosa, desastrosa, en épocas anteriores, cuando el sol o esa moneda peruana como un impillón de un día para otro no valía nada. Sin embargo, nuestro sol actual nos permite mantenernos con lo poco que hay, ¿no? No hay ese problema que se disparan los precios, y eso es algo aplaudible, ¿no? Otro aspecto relevante, yo también, ya entrando un poquito al contexto nacional, ciertamente en detalle, es que, claro, nosotros advertimos de que China y los Estados Unidos viven enfrentados terriblemente en los últimos tiempos, ¿no? Mucho se habló cuando esta pandemia ya venía carcomiendo las economías de cada uno de los países del mundo entero. Decía, bueno, pues ciertamente esta situación que nos toca vivir nos va a permitir reflexionar a cada uno de los países, por lo tanto nos hará más solidarios, los gobiernos podrán tomar ese aspecto tan fundamental de la solidaridad descuidada por mucho tiempo, las grandes corporaciones harán lo mismo y todos seremos más solidarios, ¿no? Advertimos que no pasa eso en muchos países, contadas excepciones sí, ciertamente, pero, por ejemplo, reitero, Estados Unidos y China siguen enfrentados por el poderío económico, y eso es muy lamentable, ¿no? Cómo podemos ver de que la situación de que la moneda norteamericana aún se mantiene internacionalmente estable, seguramente es aplaudible por el contexto internacional, pero claro, China siempre viene enfrentándose en el aspecto económico, manifestando que ya los Estados Unidos
es ciertamente un país que está en decadencia, ¿no? Económicamente hablando, por cierto, y que por lo tanto está enfrentándose sin un mayor sentido, y eso implica de que Estados Unidos en algún momento va a tener que asumir una alta cuota de responsabilidad por su posición recalcitrante que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, en ese escenario también China, lo que está tratando de trabajar duramente en estos últimos tiempos también, y pese a toda esta situación difícil del coronavirus, es fortalecer una moneda que le permita en algún momento o gradualmente dejar de usar el dólar, ¿no? Si eso es así, eso significa de que en un tiempo seguramente no muy lejano estaremos enfrentados el mundo entero por una moneda predominante, porque el yuan o la moneda que corresponda a los países aliados de la poderosa China tendrá un mayor peso en el mundo, ¿no? Eso es algo que lo veremos muy pronto o en un futuro no muy lejano. Ahora, ¿qué es lo que dice Donald Trump, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Donald Trump, frente a todos estos ataques de opiniones, incluso directamente al gobierno de Donald Trump ha salido al frente a decir de que más bien no perdamos de vista que más bien es el país de China, aquellos que están inmersos en delitos de aspecto económico, delitos penales económicos ciertamente, que no han tenido mayor peso en la sede correspondiente del CIADI ni han sido afectados, porque si bien es cierto todo el poderío legal que ha puesto USA frente a China no ha tenido el éxito correspondiente, ¿no? Por ejemplo, este aspecto de los copyright, ¿no? El derecho de autor que tanto hemos hablado, todo invento americano, toda producción americana, de pronto nos enteramos que era tan caro, claro, y decíamos, lo caro implica que hay toda una situación en la que ha habido una alta destreza y habilidad de aquellos que han producido estos bienes, ¿no? Pero prontamente aparecía paralelamente en China el producto más sofisticado y con una mayor alternativa de alcance al público, ¿no? ¿Eso qué significaba? De que China había superado en alternativa y en cómo producir en una economía de escala y permitirle al ciudadano internacional adquirir un producto con un menor precio, ¿no? Este es el escenario que vive el mundo internacional en estos momentos. Aún en coronavirus, en pandemia, dos países, dos potencias aferrados a mantenerse como potencia y no perder ese poderío que han tenido por muchísimos años, ¿no? Bueno, y otro punto, también internacionalmente hablando, tú sabes de que nuestras redes sociales en realidad nos están ayudando muchísimo en estos tiempos, mayor aún en confinamiento, y no podemos dejar de hablar, por cierto, de la red social mundial del Facebook, ¿no? Donde hemos podido también poner en relieve de que lamentablemente el control riguroso que debería darse en cada red social creada siempre rebasa ese minucioso control que deberían darse, ¿no? Ya desde sí, quienes dejamos nuestros perfiles muy abiertos al público, hay aspectos de vulneración, los hackers, el robo de identidad, la clonación, pero en todo ese sentido se ha venido trabajando en la parte legal, porque claro, el Tribunal Supremo, que por cierto tiene pues alta tarea de, incluso con la Junta Supervisora, de evaluar estas situaciones y ver, atando cabos legalmente, cómo darle una mayor cuota de responsabilidad a los administradores del Facebook, ¿no? Porque cada información negativa, los fake news, estos aspectos generan mucho daño, ¿no? Esto se ha hablado muchísimo, pero claro, se viene trabajando arduamente para trasladar una mayor cuota de responsabilidad
a los creadores o los que tienen la alta responsabilidad de administrar esta gran red social mundial, ¿no? Y deben ser compelidas ciertamente a responder públicamente también, pero sin descuidar también la cuota de responsabilidad ya en el aspecto legal, ¿no? Sabemos que el aspecto legal siempre estuvo un poquito atrás, un poquito rezagado frente a la realidad y la primacía de lo que ocurría en el mundo económico, en el mundo social, y siempre ahí el aspecto legal ha ido ahí corriendo frente a los hechos que siempre iban y van en ventaja. Yo, como en estos escenarios vivimos una pandemia donde la regulación va ahí detrás de la pandemia para evitar que los ciudadanos, los usuarios en sociedad, seamos terriblemente afectados, ¿no? Chile no está exceptuado de altas críticas, porque acá hablamos de que los poderosos, como algunas transnacionales, incluso hablábamos de Gran y Montero, ¿no?, de estos conglomerados económicos, habían asegurado de alguna manera sus intereses económicos, pero descuidando siempre a la parte más débil, que eran los colaboradores, la masa laboral. Se hablaba pues de más de 6.000 colaboradores de Graña y Montero que antes de la normativa ya estaban inmersos en la suspensión perfecta de labores, y por doquier surgían ciertamente las grandes críticas, y por todas las redes sociales catapultaron un poco y desdibujaron a aquellos que tomaron esas decisiones, ¿no? Pero claro, y Chile, vemos que ocurre esto con este conglomerado de Bon y Cencosud, porque esta es una especie de réplica ocurrida en el país vecino limítrofe. Eso significa de que también la imagen de estos conglomerados se van a ver muy afectados si es que no corrigen estos de los despidos y las suspensiones perfectas, sin advertir ciertos aspectos de primacía, de realidad y de realidad económica de sus negocios, porque claro, estas tiendas como Bon y Cencosud no necesariamente tienen un impacto como puede tener una inmobiliaria, o como puede tener estos negocios como las minerías, las fábricas, en fin. Entonces ahí no pueden pretender sacar la vuelta sobre pretexto de que la crisis les impacta sobremanera, ¿no? Bueno, y también el presidente chileno ha asumido el reto pues de dar a los ciudadanos una tarjeta de inmunidad COVID. ¿Para qué? Efectivamente, para que puedan salir a trabajar, desarrollar sus actividades, cumpliendo ciertamente con todos los protocolos, y claro, son experiencias también recogidas de países que van avanzando con una mayor velocidad en regular cómo vamos saliendo de este confinamiento en que nos encontramos. Pero hay que advertir pues que esto podría tener pues una situación de revés si es que no se toma todas las medidas de salvaguardar que no genere una especie de volver a contagiarnos con este virus, con esta pandemia, ¿no? Eso es un tema que seguramente preocupa a los decisores de estas medidas, como también preocupante son las medidas que en nuestro país se viene dando, y desde el lunes próximo bajo los protocolos estrictos, muchísimos niños seguramente tomarán los parques, los lugares públicos abiertos, ciertamente con los padres o un mayor de edad, porque ya nuestros niños, nuestros hijos, confinados en 4 paredes, seguramente también van a exigir salir a una especie de esparcimiento. Hemos visto cómo muchas municipalidades vienen ya regulando los parques, bloqueando estos puntos donde antes normalmente desarrollaban sus actividades, y ciertamente poder por lo menos respirar un aire diferente, un aire puro, pero sin tocar los juegos como los columpios, etcétera, ¿no? De estos aspectos necesitamos alta reflexión aún, porque nos vienen grandes retos en estos escenarios que estamos viviendo.
Bien, Joe, yo creo que estos son los puntos más relevantes de esta semana y agradecerte Doctor, por estar siempre informando desde tu medio de comunicación y desde Círculo Virtuoso, felicitarte. Y también está, entiendo ya, Ricardo Selvallo para dar el pase correspondiente y sus comentarios de la semana sobre los hechos más relevantes desde su óptica, como él pueda advertirla. doctor, una consulta antes de terminar. ¿Usted qué opina? El presidente ha dicho que estamos llegando a la meseta, sin embargo hoy le hemos pasado ya Ujú. a China en los casos de contagiados. Yo creo yo que finalmente el presidente de la República va a tener que ser un mea culpa en este anuncio tras bambalinas porque, claro, respaldado por su gabinete y todo su equipo con que siempre da su conferencia de prensa, ha manifestado pues oficialmente el día de ayer, ¿no? De que ya estamos en la meseta y ya veníamos a una especie de disminución lenta, claro, pero que de verdad este anuncio significaba darnos de repente una tranquilidad a todos los peruanos, una tranquilidad a aquellos que estamos de repente un poco ya sobreafectados por esta situación. Sin embargo, hemos visto cómo los medios abordan dentro de una primacía, de una realidad de que efectivamente parece que se ha equivocado. Y tomando en cuenta, por cierto, los expertos con quien el presidente ha tomado estas cifras, porque entiendo de que el presidente no ha tenido necesariamente que validar, ha tenido que respaldar en estos profesionales de las estadísticas, de la información a tinta caliente. Sin embargo, a claras luces vemos de que eso no es así, ¿no? Es preocupante porque ha habido una serie de trastabillos, algunas corregidas por el presidente de la República, otras ligeramente corregidas y otras simplemente no abordado y no haciendo la mea culpa que debería darse. Ahora, es cierto también, yo de que el INEI lamentablemente por sobreesfuerzos que he tenido en tener manejos estadísticos, lamentablemente ha sido una constante de que estos errores estadísticos que siempre se le permiten a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INACAL, etcétera, revestidas por esa especie de errores, no sé, no he hecho los números, mi estimado yo, pero vamos a suponernos en un caso hipotético en que estas cifras que hemos advertido el día de hoy, si estuvieran dentro de un margen de un 2 y 3%, seguramente el presidente de la República podría respaldarse en ello y de alguna manera llamar la atención a aquellos que el presidente lo llama que son críticos férreos y son un poco negativos, poco optimistas, como los ha llamado de alguna manera. Se respaldará en esos datos de errores de alguna manera aceptable cuando es moderado entre 2 o máximo al extremo 5%, pero tendrá que justificarse porque detrás de él, mi estimado, están sus especialistas, ¿verdad? Claro, muy importante entonces la acotación que usted hace y Así es. ojalá que el presidente pues pueda poner las barbas en remojo, ¿no? Porque la verdad esa declaración que ha tenido hasta ahorita no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Claro, eso es lo más lamentable de ello es que eh, si es que de alguna manera ha sido un poco ligera el anuncio presidencial, sí va a traer seguramente una alta repercusión también en las encuestas, ¿no? Porque, claro, la gran crítica yo del ciudadano, sobre todo de las capitales de todas de las ciento y tantas provincias del Perú entero, yo dice, ¿cómo es posible de que en los medios regionales yo y los medios como Onda Digital Televisión, ¿no? Que están en provincias y efectivamente abordan la realidad, eh, dicen otro escenario diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué la realidad cruda que viven estos hospitales regionales o provinciales, distritales inclusive, ni siquiera se hace un resumen en los medios masivos, medio abierto, como Canal 4, 5, el mismo Canal 9 o el 2?
qué es lo que está pasando ahí. En las noticias regionales, por lo menos hagan un sucinto de la realidad regional de nuestro Perú. Eso parece que se hace, pero sin anunciar una realidad que, por más difícil y complicada que sea, los peruanos necesitamos estar informados, ¿no? Sin necesidad de abordaje con crueldad, ciertamente, pero decir, miren, esto es la cifra que tenemos, el alcalde del distrito tal, recóndito, no sé, esto es dato de una autoridad, por lo tanto es oficial. Eso por lo menos es un aspecto que debe corregirse en forma inmediata, ¿no? Para por lo menos considerar que el presidente está comprándose este pleito de un país entero, complicadísimo en sus hechos, complicadísimo en la realidad que vive con este coronavirus, pero sin tergiversar una realidad dura y latente, por cierto, que estamos viviendo todos, ¿no? Y un aspecto también que tú has podido advertir hoy, que el ministro Zamora ha sido, pues, abucheado en varios lugares que ha visitado en el interior del país. Eso ya habla mucho de que las encuestas recientes, últimas dadas, no cuadra con los abucheados. Entonces, ¿por qué tiene alta aceptación nacional, pero cuando va a provincias hay todo un llanto de reclamos al ministro, ¿no? Eso es preocupante también, ciertamente. Ok, doctor, entonces agradecerle por la participación el día de hoy, de todas maneras, y que pase un buen fin de semana. Muchas gracias, yo. Te doy el pase con Ricardo Ceballos, que tengo entendido que está en unos trajines complicados, pero igual me comentó que iba a estar con ustedes en Onda Digital. Listo, estamos haciendo las coordinaciones. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.